¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En las entradas que estoy grabando en vidasenred.com, www, no os olvidéis poner las w.vidasenred.com, veréis que estoy creando un buen número de posts hablando de todo tipo de reflexiones sobre tecnología y experiencia de usuario. Y en una de las entradas anteriores escribí y exploré una idea que me parece bastante seductora. La escribía este post mientras estaba viendo el partido entre España y Alemania. Interés cero, porque ya sabéis que a mí el fútbol, plin, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estaba buscando un curioso artículo en una web que ya no existe. ¿Sabes que no existe una web, por cierto, cuando te sale una ventana emergente preguntándote si eres un robot y luego te pide que actives las notificaciones y por último te pide tus datos bancarios? Bueno, el artículo estaba orientado a un cierto público religioso que han hecho un esfuerzo importante para digitalizarse. Entonces, en esta religión, que es una religión muy conocida, han hecho un gran esfuerzo por migrar al mundo digital y el artículo pues se planteaba una curiosa pregunta, ¿no? La pregunta era ¿qué tablet es la más adecuada para el estudio personal y para las reuniones? Y hablaban de una tablet Samsung de gama media-baja. Bueno, llamar a las tablets Samsung de gama baja creo que es innecesario porque la verdad es que Samsung suele tener buenas tablets, pero sí tiene una gama de tablets un poquito más económica que tiene un precio más accesible. Y esta tablet era anterior de que Android ya permitiera hacer el tema de pantalla dividida y aplicaciones flotantes, pues Samsung permitía la pantalla dividida. Entonces, el artículo explicaba cómo se podían meter 3 elementos en pantalla. Uno era un cronómetro, pues por ejemplo, si tenías que hablar en público, dar un discurso en público, pues te explicaba cómo podías funcionar. El otro es tus notas personales y en el tercero una aplicación con un conocido texto religioso. El artículo me pareció muy interesante, pero el artículo desapareció. Afortunadamente yo lo grabé con GetPocket y también lo grabé en mi NAS. El NAS Synology tiene una aplicación que se llama DS Note que te permite guardar páginas web completas. Y menos mal que lo guarde porque esa página web se ha perdido. A veces está en el Wayback Machine de archive.org. Pero creo que en este caso esta página no está. Por cierto, apoyad a archive.org con una donación si os parece bien. Mis intereses son muy particulares. El tipo de artículo que a mí me interesa se puede definir de forma muy sencilla. Sobreviviendo sin pc.wordpress.com. Este es el único blog que tiene todo lo que me interesa. Al que no sepa a qué blog me refiero al blog de Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, uno de nuestros mejores amigos, padre fundador de la Isla de Vidas en Red y padre fundador, autor de varios documentos fundacionales que tenéis en vidasenred.com, que son textos que han salido del ThinkPad de nuestro amigo Jonathan Mark, que es como una especie de Aragorn que se pierde en las montañas y cada pocos años aparece con algún tesoro, unas cuantas historias, muchas aventuras, pero luego vuelve a aparecer porque es un espíritu solitario y libre. Bueno, pues él nos dejó una joya que es Sobreviviendo sin PC, donde él, cuando está en la universidad, pues cuenta sus andanzas de cómo sobrevive sin un computador, echando mano de alguna tablet que le han regalado y de smartphones. Este blog es una auténtica joya. En concreto, él habla de cómo saca partido a la tecnología antigua. Una Palm, sí amigos, una Palm, un iPad antiguo. Y luego también él cuenta cómo tiene que ocultar esos dispositivos porque en la zona donde vive hay muchos ladrones. Así que
siempre va en modo oculto. Recuerdo en una entrevista que le hizo Rupert, pues él hablaba de cómo llevaba un pinganillo de Bluetooth y ese pinganillo Bluetooth le iba leyendo periódicamente con una aplicación que nos recomendó notificaciones, información del estado de la batería, etcétera. También tiene otro artículo, por ejemplo, muy interesante donde él habla de los portátiles que le hubiera gustado probar. Y atentos porque hace una selección de portátiles Sony y Sharp que son una auténtica maravilla. Por cierto, ¿qué pasó con el diseño industrial de equipos, amigos? ¿Por qué hemos perdido esos equipos Sony? Que Sony tenía unos diseños alucinantes y esos equipos Sharp, y ahora ya todos los portátiles son como todas las tablets, son como todos los smartphones. Así que el blog de John, una rareza, ¿no? Hoy en día no existe nada parecido. Quizá lo más parecido que pueda haber son sitios como Reddit, donde hay subforos, donde hay cosas muy interesantes. La mayoría de creadores de contenido están en sitios como YouTube o Twitch intentando ganar dinero. Y al final el dinero ha corrompido un poco pues esos espíritus creativos que por amor al arte hacemos lo que hacemos, por amor al arte, por amor a los contenidos que hacemos y por amor a la comunidad que tenemos. Sí, amigos, la red ha muerto y ha caído en manos de gente que se quiere ganar la vida. Por cierto, muy lícito lo de querer ganarse la vida, muy lícito lo de monetizar. No seré yo la persona que se dedique a echar piedras en otros. Me parece algo bastante legítimo. El problema es que, claro, cuando quieres ganarte la vida con contenidos, pues tienes que hablar de lo inmediato. Por ejemplo, el otro día fue la presentación de Samsung. Pues bueno, hablamos de la presentación de Samsung. Que luego fue la presentación del Apple Developers. El Apple Developers. Siempre tienes que estar a lo último, porque tú sabes que ese tipo de noticias inmediatas siempre van a posicionarte por encima de otro tipo de contenidos. Y esto yo lo sé, porque yo he tenido momentos en Vidas en Red donde me he dedicado a hablar de contenidos como, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos o la guerra de Ucrania. Y de pronto pues se han disparado mis lectoras, mis seguidores, mis escuchas y por supuesto la escasa publicidad que tengo en Vidas en Red. Hay otro tipo de creadores de contenido que tienen un perfil aún más oculto que el del amigo Jonathan Mark, que ya es decir, ¿no? Y uno de ellos es el amigo lector. Yo accedo al contenido del amigo lector básicamente por una razón, porque hablo con él por Telegram. Y antes de hablar con Telegram, hablaba pues seguramente por vía email y vía el chat de Google, ¿no? Antes de que Google se dedicara a Hangouts, antes de que Google se dedicara a darnos servicios y luego a quitárnoslos arbitrariamente. Google, una empresa muy de fiar. Lector, a quien conozco de hace ya muchísimos años, pues tiene a bien de vez en cuando compartirme algunos de sus escritos. Él es, como digo en el post, un fiel cronista de su vida, aunque para desgracia de la humanidad, pues ese tipo de contenidos que él hace se pierden en la privacidad de la memoria de su smartphone o sincronizados con su nube privada. Él me parece un claro ejemplo de una persona que usa su smartphone como bitácora personal. Un dispositivo de mano que almacena sus experiencias en forma de audios, de fotos y de textos. También de conversaciones grabadas, encuentros y desencuentros. Esto me parece muy interesante. Pero claro, ¿dónde lo comparte el lector? A veces en algunos blogs que me ha compartido, pero que yo por respeto a él pues no he hecho públicos porque no tengo su autorización. Y otros son contenidos que forman parte de conversaciones privadas, cuanto menos hacerlo público. Pero para mí es un privilegio, y te lo digo aquí, querido lector, públicamente, pues todas esas joyas que compartas con un servidor, que para mí son muy interesantes, ¿no?
Bueno, otro tema que estaba pensando es que lo que ha ocurrido con el smartphone, con los smartphones, ha ocurrido con los portátiles, ¿no? En cuanto a diseño, ¿no? Esa pérdida de diseño, ¿no? Y el otro día hablé de los ThinkPads y recibí muchos comentarios de muchos de vosotros que también estáis muy interesados por los ThinkPads. Hablamos de los últimos ThinkPads, los ThinkPads que solo se pueden encontrar ahora mismo en el mercado de segunda mano. Yo recuerdo mi ThinkPad X220, equipo portátil que movía muy bien las aplicaciones, aunque soltaba fuego por sus rejillas. También me acuerdo una vez que estando en un polígono industrial, creo que de Móstoles, donde pasé auténtico frío, recuerdo meterme en el autobús, encender el ThinkPad en cuanto se encendió empezó a soltar fuego por las rejillas y yo me calenté como si fuera una estufa. Pero el equipo iba de maravilla, tiene un teclado insuperable, es decir, yo ahora mismo, en mi opinión, creo que no hay ningún portátil en la actualidad que tenga un teclado igual de bueno que un ThinkPad de esos años. Hay gente, y lo vi, gente muy, pues bueno, iba a decir amateur, ¿no? Pero hay gente que están cogiendo ThinkPads, diseñando placas base actualizadas para ThinkPads con procesadores más modernos y los están vendiendo. Esto me parece una barbaridad, una genialidad, una maravilla y una pena. Y quiero dejaros con una cosita más, una pequeña profecía. Una profecía a la que le estoy dando bastantes vueltas. Bueno, tenemos ya desde hace tiempo chips ARM. Los tenemos en los smartphones y en las tablets desde hace muchísimo tiempo. Apple, de esto hablaré en otro momento. Hablaré en otro momento. He escrito sobre este tema, lo tenéis en Vidas en Red. Apple fueron los primeros en posicionarse a nivel de computadores y poner el SoC ARM en computadores, lo cual fue un golpe de efecto tremendo, además de una ventaja a nivel de diseño de estos chips de varios años por delante. Snapdragon ha seguido y ahora Microsoft ha llegado segundo. La pregunta es si Microsoft le va a pasar como a Apple, es decir, llegaron tarde, pero lo hacen mejor. Esto es lo que hace siempre Apple, ¿no? Que llega tarde a un sitio, pero lo hace mejor. Bueno, Microsoft ha llegado tarde. Personalmente no creo que lo haya hecho mejor. O sea, creo que hoy por hoy en mononúcleo y en gestión de batería los Snapdragon X Elite no se pueden comparar. O sea, no son superiores. No se pueden comparar, sí, se pueden comparar, pero no son superiores a los M3, M4. No son superiores. En multinúcleo sí, se ha demostrado, pero en autonomía están un poquito por detrás. ¿Eso es una mala noticia? No. ¿Son malos procesadores? No. Son excelentes, es tecnología ARM y lo han hecho muy bien y lo irán haciendo mejor. Ahora, la pregunta que yo me hago, y esta es la reflexión que os dejo a todos vosotros. ¿Llegarán chips ARM baratos para computadores portátiles? Es decir, ahora mismo tenemos los Snapdragon, son nuevos y están en un segmento de 1.500 euros. Estos equipos, Lenovo, la Surface y no sé qué otro fabricante, si Asus ha sacado también ARM. Pero yo me pregunto, los fabricantes como Chuwi, como Dogi y los mismos Xiaomi que sacan esas tablets Windows, si llegáramos a tener una línea más barata de Snapdragon para Windows que permita que estos fabricantes saquen estos equipos en el segmento de los 500 euros. Sería muy interesante. Por cierto, qué pena que Windows 8 RT desapareciera, pero eran equipos muy interesantes con sus limitaciones, pero muy interesantes. Así que me gustaría eso, porque eso significaría que estos equipos de bajas prestaciones
pues quizás no puedan jugar a los juegos más exigentes AAA, pero sí a muchísimos juegos del catálogo de Steam, con la ventaja de que es ARM. Energía, eficiencia, potencia, etc. Yo creo que sí llegarán, todo se andará. Porque además el mercado, la industria tiende a expandirse a distintos segmentos de clientes, que es el cliente que quiere comprarse una Surface, pero luego está el cliente chino o el fabricante chino que te va a permitir sacar versiones baratas de tablet Windows que se mueven bien, pero que a lo mejor pues, no pueden hacer todas las cosas. Perdón, un dato curioso. A los que seguís el podcast Mahón en 10 minutos, sabréis que el señor Mayón se acaba de hacer con un iPad M1 Pro, nada menos que un M1, lo ha comentado en su podcast, y tiene la intención de estar por lo menos un año con él y ir comentando su experiencia con el M1 como dispositivo único. Hoy le he escrito, le he dicho, oye, ¿cuándo vas a empezar? Pero es que todavía no le ha llegado. Bueno, ya sabéis que él ha hecho un trabajo sobresaliente a la hora de crear contenidos divulgando, porque es un gran divulgador, divulgando sobre Chromebook y todo lo que Chrome OS puede hacer a nivel de aplicaciones, juegos, prestaciones, productividad. Tiene un montón de vídeos educativos, divulgativos, fenomenales. Así que estoy deseando cuando él empiece a grabar sobre ese tema. Me parece un tema muy interesante. Bueno, ya sabéis que Federico Vitici, del que ya os he hablado en el pasado, él lleva tiempo desde que salió del hospital por una triste enfermedad que afortunadamente, gracias a Dios, venció, que fue un cáncer, y a raíz de ahí, a raíz de su paso por el hospital, él decidió usar el iPad como único dispositivo. Él es un blogger, él es un periodista digital, por decirlo así, con lo cual no ha tenido gran dificultad, aunque también ha tenido que sufrir las limitaciones, y él, en sus artículos ultra detallados, pues cuenta tanto lo bueno como lo malo, y me parece muy interesante, muy, muy interesante. Pero volvamos a la ficción y a las profecías de Conversodamos. Mirad, Apple solo tiene que hacer unos pequeños cambios en iPadOS para abrir su sistema y abrir su hardware. En el momento en el que iPadOS se parezca un poquito a macOS, tendremos un Ultra MacBook Air sin teclado haciendo cosas prodigiosas, porque el hardware es el mismo, es decir, M1, M2, M3, M4. Y eso es impresionante. Y espero que eso pase pronto. Mientras tanto, sí quiero hablaros de Samsung DeX, el gran desconocido. Estoy escribiendo bastante en Vidas en Red sobre mi experiencia con la Samsung Galaxy Tab S8, dispositivo prodigioso del que me he reenamorado y del que quiero seguir hablando. Un equipo brutal. Brutal. No me gusta esa palabra, pero la tengo que usar. ¡Brutal! Y de hecho, no sé si grabaré, pero está por escrito. Samsung DeX no ha recibido todavía el crédito que se merece. El otro día hice una comparativa, es decir, puse el iPad conectado a un monitor externo y luego cogí mi teléfono, mi humilde teléfono S22 Ultra, que ya tiene unos años, y lo conecté al monitor externo con Samsung DeX. Y la experiencia fue muy superior a iPadOS en un dispositivo externo, empezando por el navegador, siguiendo por la multiventana, que funciona mucho mejor en Samsung DeX, aunque iPadOS ha mejorado muchísimo. Alguno dirá, pero bueno, es que Samsung DeX es una copia de Windows. Sí, o de KDE, si me queréis apurar. Sí. O de XFCE. Sí. Y de eso se trata. Así que bueno, más temas en vidasenred.com de los que quiero hablaros. Un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Os recuerdo que tengo 2 artículos en venta a un precio espectacular. Mirad en las notas del podcast porque vais a alucinar. Salud y respeto y hasta pronto.